Ahí chicas alcanzan a ver, es una fotito que yo he subido de un ejercicio, ¿sí? De trabajo, lo pueden ver. Han podido resolver, han podido repasar. Lo que yo no estoy viendo en este momento es el chat, así que si ustedes me responden, para mí sería mejor. Profe, no se le escucha también, al menos yo. Y no sé si, lo que pasa es que tengo puesto un altavoz, porque si no yo no los escucho a ustedes. Si pueden ver y me pueden escuchar ahí, si me responden por audio, se los voy a agradecer. Yo no la escucho mucho, profe, pero sí, sí se ve lo que la pantalla. La verdad que no sé dónde tendrá el micrófono la compu. ¿Ahí me escuchan mejor o me escuchan igual? No, ahora sí se la escucha mejor. Puede ser porque he sacado el parlante, porque el parlante que tengo en la compu no me funciona muy bien. Bueno, la idea es que hoy día viéramos el tema de trabajo en un plano inclinado. Eh, He anotado por ahí cosas como para que las vayan teniendo en cuenta, si las quieren anotar. De todas maneras, esa clase voy a ver si se las puedo subir, la estoy grabando, creo que la estoy grabando. Este, bueno, lo que yo he hecho acá es el diagrama de cuerpo libre de, por ejemplo, en este caso, de un bloque, se alcanzan a ver, es de un bloque que va subiendo por un plano inclinado con un cierto ángulo de inclinación. Lo que primero nosotros tenemos que hacer es ver las fuerzas que intervienen en este tipo de trabajo. Yo le he puesto acá notitas al costado como para que ustedes vayan también interiorizándose o reordenando un poquito las ideas y viendo de qué manera actúan las distintas fuerzas. Por ejemplo, yo le he puesto que la fuerza normal siempre es perpendicular al plano donde se apoya el cuerpo. Nosotros tenemos que sobre un cuerpo actúan distintas fuerzas. En este caso, una fuerza de empuje, que va a ser esta, que va a ser paralela digamos que este sería como el suelo, ¿no es cierto? Esto es una rampa. La fuerza es paralela al suelo. Después tenemos, que es la fuerza que aplicamos para que este bloque se deslice hacia allá, hacia arriba. Después tenemos la fuerza normal, que la fuerza normal es la fuerza que ejerce eh, donde está asentado el cuerpo. En este caso sería esta parte de la rampa, ¿sí? Esa sería la fuerza normal que ejerce sobre el cuerpo. La fuerza normal es la fuerza opuesta a la fuerza peso, ¿sí? La fuerza peso vendría siendo la masa por la gravedad. Esa es la fuerza peso. Y la fuerza normal, siempre la fuerza normal es perpendicular al plano, ¿sí? ¿Hasta acá me siguen? Nosotros lo que estamos haciendo es descomponer Sí, la profe. fuerza. Bien. Después tenemos que interviene también una fuerza de rozamiento, que siempre la fuerza de rozamiento es una fuerza que opone la superficie en donde se desliza el cuerpo y es contraria al movimiento. Si el movimiento es para allá, la fuerza de rozamiento es hacia el otro sentido. Y también a veces aplicamos cierta velocidad, ¿sí? O cierta rapidez para mover el objeto. Lo que nosotros hemos tratado de hacer acá es descomponer las distintas fuerzas. Tenemos la fuerza que se aplica para moverla, el cuerpo, que es esa, la fuerza normal que dijimos, que es la perpendicular, siempre perpendicular al plano donde está asentado el objeto, y la fuerza peso es la fuerza que ejerce el cuerpo sobre la tierra, ¿sí? Nosotros tenemos un ángulo de inclinación, que ese ángulo de inclinación, a ver si me aparece el lapicito, no me aparece el ángulo de inclinación, nosotros primero vamos a descomponer sobre el eje X y sobre el eje Y, ¿sí?
siempre tenemos que tratar, acá yo le puse, dice, siempre poner los ejes de coordenadas con uno de sus ejes paralelos al movimiento del objeto, ya que facilita el poder descomponer todo esto. Lo que yo hice es, por ejemplo, la fuerza normal, ponerla paralela al eje Y, ¿sí? Y la fuerza de desplazamiento va a ser paralela al eje X. ¿Se entiende hasta acá? Necesito que si hay algo que no van entendiendo, me vayan parando, así yo no voy repitiendo todo. Bueno, entonces, dijimos que la fuerza normal, Profe, ¿puedes repetir lo último que había dicho? ahora la fuerza normal, ustedes ven el mouse que se mueve, ¿no es cierto? Sí. Bien, la fuerza normal va a ser mi eje Y y, y el desplazamiento va a ser mi eje X, ¿sí? Esa línea punteada que yo he tratado de hacer acá va a ser el eje y esa línea punteada, que es donde se desplaza el cuerpo, va a ser mi eje X, ¿sí? Por lo mismo que le puse acá, yo puse que la normal va a ser la Y y que el desplazamiento va a ser la X. Siempre tienen que tratar de encontrar dos fuerzas que sean las mismas de los ejes. Por lo general es así. La normal es el eje Y y el desplazamiento sobre el eje X. Yo voy a dibujar acá mi eje Y y mi eje X, ¿sí? Entonces dijimos que la normal va a ser sobre el eje Y. Y esta fuerza, que es la fuerza que se aplica, va a tener un ángulo de inclinación, porque si ustedes ven acá, este es el eje X. Y la fuerza que nosotros aplicamos no está sobre el eje X. Entonces va a tener un ángulo de inclinación. Y mi fuerza peso también va a tener un ángulo de inclinación, ya que dijimos que la normal va a ser esta, la fuerza peso va a tener un ángulo de inclinación, ¿sí? Esa va a ser mi fuerza peso, si ustedes ven, yo he trasladado la fuerza peso, la fuerza que se aplica para mover el cuerpo y la normal, ¿sí? Entonces, el ángulo que se va a formar entre la fuerza normal y la fuerza peso va a ser el ángulo de inclinación, ¿sí? Eso para que ustedes lo tengan en cuenta. Siempre va a ser así. Hay una explicación que es con la teoría de los ángulos. Pero voy a tratar de resumírselo así, porque esta va a ser siempre, ese ángulo va a ser el ángulo de inclinación. Esperen que hay vecinos que quieren entrar y no están entrando. Entonces dijimos que el ángulo de inclinación va a ser el mismo ángulo que forma la fuerza peso con respecto al eje y la fuerza, en este caso, esa fuerza que se aplica, ¿vieron? Esa fuerza va a tener el mismo ángulo de inclinación. Dice, las fuerzas que son perpendiculares al desplazamiento no realizan trabajo. En este caso, la fuerza normal, como vemos, la hemos puesto sobre esto a propósito. ¿Por qué? ¿Cuánto vale el coseno? Nosotros dijimos que la fórmula de trabajo, ¿cómo era? Fuerza por desplazamiento por el coseno del ángulo, ¿no es cierto? Bueno, el coseno de 90 es 1. Entonces, en este caso, hay un 0, creo. Es 0, entonces se anula la fuerza normal, perdón. Es 0, entonces se anula la fuerza normal. Entonces dice, las fuerzas que son perpendiculares al desplazamiento no realizan trabajo. Miren que la fuerza normal es perpendicular, el desplazamiento va hacia allá, y la fuerza normal es perpendicular al desplazamiento. Por eso, en este caso, no la vamos a considerar. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer ahora, como hicimos a principio de año, ¿se acuerdan cuando descomponíamos los vectores? ¿Se acuerdan que descomponíamos los vectores?
y decíamos, sumamos todas las fuerzas que tenemos en X y todas las fuerzas que tenemos en Y. En este caso, F la tenemos que descomponer en X y en Y. F, la fuerza F por el coseno del ángulo. ¿Por qué coseno? Porque en este caso, ¿qué es lo que es? Es el cateto adyacente. ¿Sí? Como en este caso tenemos que averiguar cuánto vale este lado, y este lado del triángulo que forma acá sería el cateto adyacente al ángulo. Entonces por eso le ponemos fuerza por el coseno. Menos, ¿por qué menos? Porque va en sentido contrario, porque está en la parte de las X negativas. Y en este caso, como es el cateto opuesto al ángulo, ¿sí? Este ángulo es igual que este. Entonces, en este caso, este lado, como es el cateto opuesto, va a ser el seno del ángulo. Y por la segunda ley de Newton, ¿qué es lo que decía la segunda ley de Newton? Que la sumatoria de todas las fuerzas es igual a 0. ¿Sí? Después tenemos la sumatoria en F de I, que va a ser, en este caso, en I que tenemos la normal, que bueno, en este caso no ejerce ningún tipo de fuerza, pero igual se la voy a poner para que ustedes la vean, la normal. Después tenemos menos, porque estamos para el lado de los negativos, va a ser este, que va a ser este lado, ¿sí? Por el seno del ángulo, menos, porque seguimos del lado de los negativos, el coseno del ángulo, ¿sí? De esta fuerza. Lo único que hemos hecho acá es descomponer las dos fuerzas, la fuerza que ejerce sobre el cuerpo y la fuerza peso, en F de X y en F de Y. Que se acuerdan que estos ejercicios los hicimos a principio de año. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando íbamos descomponiendo la fuerza? Entonces ustedes, para poder resolver un ejercicio de estos, por ejemplo acá, no me acuerdo cuál era la incógnita, acá les da un ángulo, les dice cuánto vale la masa. Acuérdense que la fuerza peso, el peso, perdón, es la masa por la gravedad. La masa es el valor numérico. ¿Sí? Esa es la diferencia entre masa y peso. Eso también lo tienen que tener en cuenta. El peso va a ser la masa por la gravedad. Bueno, acá dice que el cuerpo se mueve con una velocidad constante. Muchas veces le van a pedir cuál es la aceleración o cuál es la velocidad que se ejerce. Después dice, la fuerza normal es perpendicular a la superficie donde se apoya el cuerpo. Siempre la fuerza normal es perpendicular a donde se apoya el cuerpo. Yo le he tratado de poner o de simplificar un poquito las cosas de teoría para que ustedes vayan teniendo en cuenta, pero para esto sí o sí necesitan saber bastante de la teoría, chicos. Después, bueno, acá le había puesto como una ayuda a memoria, porque yo había descompuesto acá, por ejemplo, F en X y en FI, F en Y, perdón. Yo le puse que el seno era el cateto opuesto sobre la hipotenusa. O sea, ¿por qué yo puse acá el coseno y por qué puse el seno? ¿Sí? Necesito que me respondan si hasta acá van entendiendo cómo se ha resuelto el ejercicio de la manera en que ustedes lo tienen que resolver. Esto es un ejemplo gráfico de un diagrama de cuerpo libre para cuando ustedes tengan un cuerpo en movimiento, de cómo tienen que descomponer o de cómo tienen que llevar las fuerzas a los ejes. ¿Sí? Ustedes se dan cuenta que el eje acá está rotado, ese ángulo de inclinación. O sea que las fuerzas que van a intervenir van a tener el mismo grado de inclinación. ¿Sí? Es como que esto que nosotros deberíamos de ver así, acá lo vemos así, con cierto grado de inclinación. ¿Sí? ¿Me siguen hasta acá? O sea que F también va a tener el mismo ángulo de inclinación que el plano, Sí, sí, en este o solo el caso, peso. porque, Candela, dame un segundo que vuelvo a la pantalla. Claro, en este caso, porque la fuerza que nosotros aplicamos, aquí está el lápiz. En este caso, porque la fuerza que nosotros aplicamos es esta fuerza, ¿sí? Entonces, si nosotros dijimos que este
y va a ser nuestro eje X, perdón que por ahí me sale un poco prolijo, esa fuerza que nosotros aplicamos, yo la puse desde acá, pero por ejemplo puede haber una persona acá con el brazo empujando en ese sentido, ¿sí? Sí, la fuerza va a tener el mismo ángulo que tenemos acá, porque si ustedes se dan cuenta, este sería Y y este sería X, ¿sí? Ese ángulo que tiene de inclinación va a ser siempre ese ángulo, y ese ángulo siempre y cuando la fuerza que nosotros apliquemos sea paralela a este, digamos al de la Tierra, ¿sí? ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? Por eso ese ángulo Sí, y ese ángulo son iguales que este. ¿Se entiende? sí, sí. Porque Ahora tienen que sí. tener muy en claro esto, chicos. Si ustedes pueden llevar la fuerza al diagrama de cuerpo libre, quiere decir que no vamos a poner ni este dibujo nada. O sea, si nosotros sabemos interpretar que esta fuerza va hacia allá, que esta fuerza va hacia allá, y que la fuerza normal, dijimos, que es perpendicular al, a la fuerza peso, y que en este caso nosotros lo pusimos sobre el eje Y, porque sabíamos que el desplazamiento era para allá, y la fuerza normal, nos convenía más hacerlo así, y ya sabiendo el ángulo el ángulo de inclinación siempre va a ser ese ángulo y ese ángulo, siempre y cuando la fuerza que se ejerza sea paralela, dijimos, a la del suelo, ¿sí? Entonces, para descomponer es fácil porque esto ustedes lo hicieron a principio de año cuando descomponíamos los vectores en X y en Y, ¿sí? Ustedes tienen que ver, por ejemplo, en este caso, acá, sobre el eje X, voy a proyectar la S. Entonces, si este es el ángulo de inclinación, este es el cateto adyacente. Y para averiguar el cateto adyacente, ¿qué es lo que tengo que aplicar? El coseno. Y para, en este caso, que este ángulo va a ser igual a este, si yo proyecto mi fuerza peso sobre el eje Y, es negativo porque está sobre el eje negativo, pero este cateto es el cateto opuesto. Entonces ahí sí tengo que aplicar el seno, por la teoría del seno, del coseno y de la tangente. ¿Se entiende? Quizás se entiende. Sí, Sí, profe, yo tengo una Sí, pregunta. A ver si me dejan conectar un ratito el audio porque no estoy escuchando. A ver si, ¿quién me habló? Yo, Paola. Paola, decime. Eh, Cuando hacemos el seno, por ejemplo, el seno de alfa, sería que cuando lo pongamos en la calculadora nos va a dar ese seno o, ¿cómo sería? Giran en sentido antihorario. No, no, no. Por eso mismo yo les dije, este es el ángulo y este es el ángulo. Si nosotros tenemos acá, ya sé vos, porque me decís que completábamos toda la vuelta, ¿no? Sí. Si ya tenemos Ujú. ese ángulo, es ese ángulo. En este caso, creo que el ángulo era de 36. Directamente usted, si yo le he puesto que este es el ángulo, y vos aplicás, en este caso te va a dar positivo, ¿sí? Porque está sobre el eje X positivo. Va a ser eh, S por el coseno, porque dijimos que era el cateto adyacente este, lo descomponíamos como hicimos al principio. Bueno, si yo tengo esta fuerza y la descompongo en X y en Y, ¿sí? Yo traslado este triángulo, entonces este lado que me representa en X, ¿qué es lo que es? Es el cateto adyacente al ángulo, ¿sí? Sí. Y en este lado, si este es el ángulo, este lado va a ser el cateto opuesto al ángulo. Entonces, Sí. en uno aplicamos el seno y en el otro aplicamos el coseno, ¿sí? Ah, bien. Negativo, ¿por qué se resta? Porque está sobre el eje negativo del X, y en este caso también se van a restar los dos, porque si yo proyecto P sobre menos I y S sobre menos I, va a ser menos, menos, ¿sí? Porque está sobre el eje negativo.
¿Sí? ¿Sí? ¿Alguna otra cosa que me quieran preguntar de esto? Las escucho. Por ahí, No, yo tenía la misma duda que Paola, pero ya le contestó, así que... bueno, buenísimo. ¿Sí? Para poder resolverlo, ustedes, lo principal es saber hacer esa interpretación. ¿Sí? Porque los problemas están todos redactados. Entonces lo que ustedes tienen que hacer primero es tratar de hacer esa interpretación. ¿Sí? Después, llevar siempre tienen que obtener todos los datos y desglosar todos los datos y ver qué es lo que le están pidiendo. ¿Sí? Y después, interpretar el diagrama de cuerpo libre y tenemos que hacer la sumatoria. En este caso, si nos llegasen a decir la fuerza de fricción, ¿de cuánto es? Bueno, trasladamos. La fuerza de fricción va a ir en este caso sobre el eje X. ¿Sí? ¿Sí? ¿Se ve acá? Que la fuerza de fricción es opuesta a la fuerza en que se mueve el cuerpo. El cuerpo se mueve sobre el eje X. ¿Sí? Nosotros dijimos que el cuerpo se mueve sobre el eje X. O sea que si el cuerpo tiene este movimiento, la fuerza de fricción va a ir hacia allá. Entonces, si es necesario, si no las piden, bueno, hay que ver si se puede descomponer. Y si no, se suma sobre X nada más, ¿sí? Porque si es una fuerza que está sobre el eje X, no vamos a descomponer. No es necesario que descompongamos sobre el eje Y. ¿Se entiende eso? Porque es una fuerza que va a estar sobre el eje X. No vamos a tener que descomponer nada. Fuerza por desplazamiento. ¿Sí? Porque muchas veces a veces nos piden averiguar de cuánto es la fuerza de fricción o por ahí esas cosas. ¿Sí? ¿Se entiende? De esta clase se las voy a dejar subida, así ustedes ven todo eso que está acá. Cosas de teoría por ahí puntuales que le he puesto para que se tengan en cuenta cuando van a resolver un ejercicio. Tienen que saber descomponer bien todos los tipos de fuerza. ¿Sí? Ahora lo que les quería enseñar, ¿se acuerdan que estuvimos aparte hablando de, pasando a otro tema para que ustedes puedan resolver los ejercicios? Energía acá. Los ejercicios de energía cinética y energía potencial gravitatoria. Les dije que tenía un videito para enseñarles, para que ustedes fueran entendiendo. A ver, ¿dónde lo tengo? Video. Es muy cortito. Es también teoría. Y para que lo... pero me olvidé de ponerles el sonido. Es cortito y es para que entiendan una parte de teoría. ¿Qué crees que sea necesario para que la gente que está a nuestro alrededor y nosotros nos movamos? Al levantar un objeto, ¿le proporcionamos energía? ¿Cómo obtuvo este objeto la energía? Cuanto más alto esté un objeto, tiene más energía. Veamos el siguiente ejemplo. Cuando nos dejamos caer en una resbaladilla, cuanto más alta sea, más divertido resulta, pues adquirimos mayor velocidad en la bajada. Dos formas de energía participan en estos ejemplos, la potencial gravitacional y la cinética. En la parte más alta de la resbaladilla, la niña todavía no comienza a moverse, así que tiene únicamente energía potencial. Acuérdense que la energía potencial, chicas, está relacionada con, con la Todavía altura. no comienza a mover. ¿Ves? Tiene la mayor altura, entonces va a tener la mayor energía potencial al máximo de altura. ¿Sí? Así que tiene únicamente energía potencial. La energía potencial depende de la altura, es decir, a mayor altura, mayor energía potencial.
Así que cuando la niña comience a deslizarse y a descender, el valor de la energía potencial irá disminuyendo. ¿Y en qué se transforma esa energía potencial? A ver si alguna leyó la teoría. En energía cinética. Perfecto, porque empieza a adquirir movimiento y la energía del movimiento es la energía cinética. ¿Sí? Si también un adulto baja por la resbaladilla, él tendría más energía potencial gravitacional. Esto lo podemos reconocer al observar las marcas que dejan en la Tierra al terminar su recorrido, tanto la niña como el adulto. ¿Por qué el adulto tiene más energía potencial? La energía potencial gravitacional del adulto es mayor, debido a que su masa también es mayor. La energía potencial gravitacional también es directamente proporcional a la masa. ¿Sabías que en una cascada existen muchas transformaciones de energía? En esta cascada, el agua detrás de un dique tiene energía potencial debido a la altura a la que se encuentra. Si abrimos el dique, el agua comienza a caer y adquiere energía cinética. Conforme su altura disminuye, su energía potencial también lo hace y se va transformando en energía cinética. Al caer, el agua de las cascadas se puede utilizar para mover las aspas de una turbina y así aprovechar la energía mecánica del agua para transformarla en energía eléctrica. Cuando la niña en la resbaladilla comienza a moverse, su energía potencial disminuye y se transforma en energía cinética, lo cual se manifiesta en el aumento de su rapidez. Cuanto mayor sea la masa de un cuerpo en movimiento, su energía cinética será mayor. La energía cinética es directamente proporcional tanto a la masa como a la velocidad del cuerpo. Al final del recorrido, la energía potencial se ha transformado por completo en energía cinética y la rapidez de la niña es la máxima en ese momento. A la suma de la energía cinética y la energía potencial se le llama energía mecánica. En cualquier momento del proceso, la suma de las dos energías da el mismo resultado, es decir, la energía mecánica se conserva. En otras palabras, toda la energía potencial se transforma en cinética. A nuestro alrededor, esta transformación de energía potencial en energía cinética sucede constantemente. Por ejemplo, cuando botamos un balón, cuando levantamos y dejamos caer cualquier objeto o cuando nos tiramos de una resbaladilla. Bueno, chicas, importantísimo lo que vimos. Entonces, la energía mecánica es la suma de la energía cinética y de la energía potencial. Pero tanto al principio, cuando ustedes vieron el chico que estaba arriba del tobogán, al principio y al final, la energía mecánica siempre es la misma, porque se transforma, no se pierde. Al principio tiene mayor energía potencial y no tiene energía cinética. Al medio, ambas son iguales porque se van transformando. Y al final, tiene mayor energía cinética y no tiene energía mecánica porque ya perdió la altura. Eso es importante para cuando resuelvan los ejercicios, sobre todo los del 6, estoy viendo acá 631, dice una langosta, bueno, 632, donde tienen todos esos dibujitos que parecen de... Esos dibujitos que parecen de la montaña rusa, no me sale el nombre, que parecen de la montaña rusa, bueno. Para todo ese tipo de ejercicios necesitan este teorema, el teorema de la energía mecánica, ¿sí? Así que bueno, si les quedó alguna duda, quieren volver a repasar el video, yo ahora lo voy a convertir y se los voy a pasar con un enlace a YouTube, porque la plataforma no me permite subir videos tan pesados. Así que les voy a dejar el link para que ustedes lo puedan volver a ver. Y bueno, y se pongan de lleno con los ejercicios. Si hay algo más que quieren que repasemos, lo vemos, me dicen y lo preparo para la próxima clase.
No sé si les quedó alguna duda, sobre todo con los ejercicios de descomponer todo lo que son las fuerzas. Tienen que ir viendo, ¿sí? Estoy viendo acá, por ejemplo, un ejercicio donde sale una chica que tira, creo que es el 6-17, que tira una soga, que tira un cuerpo y que la fuerza que hace tiene un ángulo de inclinación. Ese ángulo de inclinación que tiene esa soga, por el cual está jalando el cuerpo, también tiene que llevar todo ese tipo de ejercicios al diagrama de cuerpo libre para que a ustedes se les haga más fácil resolverlo los ejercicios. ¿Sí? ¿Hasta acá alguna duda o algo? Si me escuchan, no me escuchan. No, profe, yo no tengo ninguna duda. Bueno, la idea es que vayan resolviendo los ejercicios y bueno. Y vemos, si vemos alguno en particular, los primeros, los 6-11, 6-12, el 6-17, es mucha teoría. Es mucha teoría que van a tener que leer si quieren. ¿Ustedes tienen algún libro de física que puedan consultar? Si no, veo si les puedo pasar alguno digital. Si les parece, ¿m? Como para que lean un poco de teoría. Sí, podría ser, profe, porque a lo que yo no he conseguido ninguno. Bueno, Tengo de tercero, ¿no? bueno, no, ya voy a conseguirles un libro de física, voy a ver si se los puedo pasar digital, un libro de física universitario. ¿Sí? Para que aunque sea lean un poco de teoría y se interioricen más con esa parte. Porque si bien no les puedo explicar todo esto, que es la parte práctica, necesitan saber teoría para poder aplicar esa parte práctica. ¿Sí? ¿Alguien más me quiere preguntar algo? Bueno, hoy están bien calladas. No tenían ganas de tener física hoy día, por ser su día, pero no podíamos perder otra clase. Así que, bueno, chicas, si ninguna tiene duda, será hasta la próxima clase. ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí, ahora sí, profe. Ah, bueno, se ve que el micrófono no me deja. Digo que si ninguna tiene ninguna otra pregunta más que me haga, nos vemos, nos No, yo no. hablamos. Bueno, no, ¿Sí? yo no. Cualquier cosa me mandan y yo si hay algún ejercicio, pero tratando que no sea de teoría, más bien de práctica, que pueda resolver, se ponen de acuerdo entre ustedes, se preguntan entre ustedes, fíjense si entre ustedes mismas en el mismo grupo se van pasando los ejercicios, si entre todas no llegan a un acuerdo en algún ejercicio me lo dicen y para la próxima clase trato de resolvérselos y pasárselos, ¿les parece? Bueno, profe. Bueno, profe. Bueno, entonces, sin más que decir, nos hablamos la próxima clase, chicas. Nos vemos. Sí, Paola. No, chao, le decía. Ah, hasta luego, hasta luego.